Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda. Director, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar nuevamente del programa. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto saludarte a vos, a esa gran audiencia también, para hablar un poco de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Precisamente, director, queremos abordar con usted el análisis que hacen sobre los datos finales ya del censo 2022. En Paraguay estamos con una oportunidad demográfica, según tengo entendido, estamos en un momento óptimo en cuanto a la edad de la población para poder producir y para poder mover también a la economía. Sin embargo, también se está dando un envejecimiento de la población en términos de lo que sería la edad media. ¿Qué análisis hacen, director, justamente sobre estas posibilidades que se dan con los datos del censo 2022? Es así mismo como estás anticipando, Eduardo, nos toca una era de poder vivir la mejor etapa demográfica en la historia del Paraguay. Hoy tenemos una población mayoritariamente joven. La estructura de la población nos dice que el 66% está en edad productiva de 15 a 64 años de edad. Los mayores de 65 son el 9% y los menores de 14 están en torno al 25% de la población. En el Paraguay somos una población de 6.109.903 personas, en donde la desagregación hombre-mujer nos cuenta que somos cerca de 3.057.674 y las mujeres son 3.052.229. Estamos viendo también un envejecimiento acelerado de nuestra población. Justamente vemos en la pirámide poblacional un achicamiento de la base. Esto implica menos nacimientos. Hoy las parejas deciden tener menos hijos o directamente no tener. La tasa global de fecundidad, si bien esto estamos ajustando, creemos que va a estar en torno a un poquito por encima de 2,1, 2,2 quizás. Esto implica que una mujer promedio en el Paraguay de 15 a 49 años de edad no tiene más de 2 hijos en promedio. Quedaron muy atrás los tiempos de nuestras abuelas, bisabuelas, en donde, por ejemplo, en los 50 tenían más de 5 hijos en promedio. El informe también nos muestra la distribución de la población en la República del Paraguay. El departamento más ocupado, más habitado es el departamento central, con 1.883.000 personas aproximadamente. También el departamento de Alto Paraná en segundo lugar, 763.702 personas. En tercer lugar ya está la capital del país con 462.241 personas. Le sigue el departamento de Itapúa con 449.642 y los departamentos menos poblados son los departamentos del Chaco paraguayo, en donde Alto Paraguay tiene una población de 17.195, el departamento de Boquerón 71.078 aproximadamente. Decimos que tenemos una población joven porque la edad mediana es de 29 años. Tenemos que entender que hablamos de edad mediana cuando nos referimos a esa edad que está en el medio mismo de la distribución de edades. Quiere decir que por debajo de 29 años está el 50% de la población y por encima de 29 años está el siguiente 50%. También esta estructura poblacional sufrió muchos cambios que se acentuaron prácticamente desde 1992. Siempre teníamos una población muy amplia, menor de 14 años, pero eso se fue reduciendo principalmente debido a que los nacimientos caen y se está ensanchando, se está agrandando esa proporción de personas mayores de 65 años. Esto principalmente se da porque las personas mayores de edad se quedan en el país y también hay una mayor esperanza de vida comparativamente a décadas anteriores.
También hablamos de lo positivo que es en cuanto a dependencia demográfica. Imagínate, Eduardo, en 1982 teníamos una dependencia demográfica de 82. Esto quiere decir que teníamos 82 personas en edad de dependencia, porque eran menores de 14 años o mayores de 65, con respecto a cada 100 personas en edad de trabajar. Hoy el Paraguay tiene 51 personas en situación de dependencia con respecto a cada 100 personas en edad de trabajar. La carga es mucho más liviana que en décadas anteriores y es una gran ventana de oportunidades que tenemos en el Paraguay para ser más competitivos, para ser más, para contribuir más al desarrollo económico. Esta población vino creciendo, es cierto, seguimos creciendo en población en el Paraguay, pero a un ritmo más desacelerado. Crecemos a un ritmo de 0,8% de crecimiento poblacional anual. Pero las viviendas, que también fue un censo de viviendas, esto crecen 3 veces más que el ritmo de crecimiento de la población. Hoy tenemos 1.749.336 viviendas ocupadas en el Paraguay. Y esas viviendas tienen una característica muy llamativa en estos tiempos. Cada vez tienen menos habitantes. Hoy estamos en un promedio de ocupantes por vivienda de 3,5. Imagínate, en la década de los 50 estábamos en torno a 5,4 habitantes por vivienda ocupada. Eso se mantuvo prácticamente igual en toda la década del 60, toda la década del 70, toda la década del 80, y a partir de ahí empieza a caer. Desde el año 82 vamos cayendo hasta llegar hoy a lo que es el total de habitantes por vivienda ocupada, que ronda 3,5. El censo también nos permite ver los servicios básicos. ¿Cómo estamos en servicios básicos con respecto a décadas anteriores? En la década, por ejemplo, del 2000, la energía eléctrica llegaba al 89% de la población. Hoy estamos en un 99% de cobertura, o sea, ha avanzado mucho, estamos muy bien en cobertura eléctrica. El agua corriente, y acá tenemos que meter todo lo que es ESAP, lo que es SENASA, lo que son los prestadores públicos o privados. En el año 2000 o en la década del 2000 teníamos una cobertura del 89%, hoy crecimos a un 79%. Es cierto, crecimos mucho, falta todavía una parte. El desagüe sanitario, acá tenemos que entender todos los que tienen desagüe por red pública, pozo ciego con o sin cámara séptica. Hoy tenemos una cobertura de 86% aproximadamente y hace 20 años estábamos en 63%. Otra cuestión que llama mucho la atención es el servicio de recolección de basura, en donde hace 20 años teníamos una recolección de basura pública o privada de 33%. Hoy crecimos a un 55%. Mejoramos mucho, pero obviamente queda todavía algo por crecer, por mejorar. Otra cuestión muy llamativa que se da es el liderazgo o la jefatura del hogar por parte de las mujeres. Cuando que en el año 2002 el 25% de los hogares era liderado por mujeres, hoy eso asciende o da un salto importante a 41. Quiere decir que de cada 100 hogares en el Paraguay, 41 está liderado o tiene la jefatura de una mujer. ¿Qué hablamos de jefatura cuando nos referimos a quien se encarga del mantenimiento y de aportar los recursos para la subsistencia de ese hogar? Entonces hay un fuerte liderazgo de las mujeres. Y esto se explica también por la tipología de los hogares que estamos viendo. Ese hogar nuclear completo donde está papá, mamá, hijos, hoy es el 44% de los hogares. Hace 10 años era el 50%. También los hogares nucleares incompletos. Estos son los hogares donde falta el papá o falta la mamá. Son el 11% actualmente de los hogares.
y donde prácticamente no vimos modificación son en los hogares extendidos, donde vive el núcleo familiar más algún pariente, primo, tío, etcétera, abuelo, abuela. Y también esto se mantuvo en un 26%. Y los hogares compuestos, donde ya vive alguna persona que no es parte del núcleo familiar, se queda en un 2%. También este fue un censo indígena que nos indica que son cerca de 140.000 personas, hermanos indígenas, los que actualmente habitan en el Paraguay. También hablamos en el censo de viviendas de cómo están los bienes de confort del hogar. Y de cada 100 hogares o de cada 100 viviendas, 63 tienen lavarropa automático. El 34% de las viviendas tiene secarropas. El 66% tiene ducha eléctrica. El 20% tiene termocalefón. El 49% tiene motocicleta. El 36% tiene automóvil. El 3,9% tiene camión. El 11,9% tiene camioneta. El 35,8% tiene microondas. Y los hogares que tienen aire acondicionado son el 53,2%. También medimos el acceso a la tecnología de la información y comunicación. Y así sabemos que el 86% de las viviendas tienen un teléfono celular con pantalla táctil. El 68% también tiene televisor con pantalla plana. El 28% tiene una notebook o computadora. El 11% tiene una tablet o similar. Y el 55% de las viviendas tiene una conexión a Internet. La tipología de viviendas nos dice de que mayoritariamente en el Paraguay, en un 83%, vive en casa o dúplex. En rancho, un 8,8%, en departamento o piso, 2,5%, también en pieza o inquilinato, un 3,9%, en viviendas improvisadas, 0,4%, y también vemos la distribución. Esta otra gran noticia que nos deja el censo, esta migración urbana rural en los últimos años. Hoy, de cada 100 habitantes que tenemos en la República, 69 viven en la zona urbana y el 31% viven en las zonas rurales. Estos son algunos de los datos que estamos